Bueno, estamos con el presidente del Consejo Superior de Deportes, es decir, que es una de las cosas que aprendí en este despacho, que no hay que llamarle secretario de Estado porque no tiene el rango de secretario de Estado Miguel Cardenal. Miguel, muchas gracias. No es exactamente así, o sea, sí tiene el rango de secretario de Estado, que lo da la Ley 1090, pero el nombre del cargo es presidente del Consejo Superior de Deportes. La Ley 1090 aclara que mientras esté en vigor esa norma, quien ostente el cargo de presidente del Consejo Superior de Deportes tiene rango de secretario de Estado. Esta entrevista va a ser buena. Empezamos otra vez, si queréis. No, esta entrevista va a ser buena porque... Por no dejarlo... porque justamente así empecé con el presidente del Comité Olímpico, al que le llamé presidente del Comité Olímpico Internacional, y me corrigió, y después fue una gran entrevista, porque está bien que se corrija al periodista cuando no está diciendo la verdad. Por aclarar una cosa, que es si no debían dejar pasar una información que no... Bueno, habrá visto usted o habrás visto tú, es decir, el tú y el usted también hay que aclararlo, ¿no? Pero a mí me gusta de tú, quizá porque soy incluso hasta mayor, ¿vale? No, somos de la misma generación, yo creo. No, habrás visto que te hemos puesto al lado de un cuadro de boxeo porque nos parece muy representativo. ¿Cuánto ha tenido que aguantar el presidente del Consejo Superior de Deportes en esta legislatura, siendo el pim pam pum del deporte español? Yo no me he sentido así, no en absoluto he tenido esa percepción. Me he sentido siempre bien acompañado, he sentido la cercanía de muchísima gente, la ayuda de muchísima gente, y es verdad que hemos tenido conflictos, pero en prácticamente todos esos conflictos he mantenido continuamente la convicción de que valía la pena defender los principios. Mi convicción es que cuando vienes a una responsabilidad de esta naturaleza tienes que querer hacer cosas. Aquí no vienes a estar en un despacho y no tener problemas, sino que vienes a lo que los ciudadanos esperan, que es que mejores la sociedad de tu país, que en este caso que mejore el deporte. A mí, si alguien se enfada porque le exigimos tener una proporción de mujeres en la Junta Directiva de la Federación, me da igual ese enfado. Creo que es una causa justa y que hay que hacerlo. Si alguien se enfada porque le exigimos cuentas del dinero público, que se enfade. Si alguien se enfada a un equipo de fútbol profesional porque le pedimos rigor y que no gaste más de lo que ingresa y que pague su deuda con las administraciones públicas, pues me da igual que se enfade. Quizá es cierto que puede haber habido un número de agraviados superior, desde luego, al que a mí me hubiera gustado y al que podía imaginarme cuando vine aquí, pero quizá es porque en legislaturas anteriores no habían tenido los conflictos que eran precisos y la gente se ha ido acostumbrando a cosas que en absoluto eran de recibo. No es de recibo que un presidente de una federación se gaste el dinero de la federación, 60.000 euros en ser rey mago en Sevilla, y que no haya dinero para dar becas a los deportistas jóvenes de esa federación. No es de recibo que en una federación como la de fútbol, que tiene una junta directiva de prácticamente 70 personas, la única mujer sea la última directora general que le permitió adelantar a Villar las elecciones con un procedimiento casi clandestino. Hay muchas cosas que no son de recibo, y cuando ocurre algo así, me parece que mi obligación y lo que los ciudadanos demandan, y para los que han elegido un gobierno, no es ponerse de perfil, eludir los problemas, sino que es mantener los principios que son los principios de nuestra sociedad. En estos 4 años, porque está acabando su mandato prácticamente con el del gobierno, con las elecciones convocadas para el 20 de diciembre, ¿se podría decir que Miguel Cardenal se ha pasado 4 años apagando fuegos? No, yo no tengo en absoluto esa sensación. Hemos hecho muchas cosas muy constructivas y creativas. Hemos dado la vuelta a la historia del fútbol español, trabajando con el fútbol. El fútbol español todos los años perdía dinero, vivía en una endémica crisis. Más de la mitad de los equipos habían estado en concurso de acreedores en los años anteriores. Ahora los equipos españoles ganan dinero. El último informe de UEFA de Fair Play financiero incide en lo que ya señaló el anterior, en lo saneado. Nuestro fútbol es el más saneado de Europa ahora mismo. Las federaciones hemos conseguido que estén juntos. El otro día teníamos un acto a la que vinieron todas, y me lo decían muchos presidentes: no hemos estado nunca en un acto así, por fin vamos todos juntos. Estamos trabajando con ellos para generar más recursos, con la Federación de Municipios y Provincias, con iniciativas de turismo, porque es un gran filón que tiene que explorar el deporte, también para dar un retorno mayor a la sociedad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad. Yo creo que hay muchos proyectos muy positivos que nunca los calificaría de apagar fuegos. Yo creo que al contrario, se han realizado acciones y políticas
que han ayudado a consolidar en un momento muy difícil las estructuras del deporte español y a situarle en la posición de poder afrontar retos y desafíos que antes hubieran sido imposibles. Yo creo que ha sido una legislatura con un balance para mí muy positivo. O sea, sale un deporte más fuerte, un deporte que sabe hacer cosas que antes no sabía. Antes yo creo que era muy bueno en su capacidad para conseguir la excelencia deportiva, para conseguir los resultados deportivos, pero un poco autista en su relación con el resto de la sociedad. Eso lo hemos corregido y tiene que ser una industria que genere recursos, por supuesto, en un país como el nuestro que recibe 60 millones de turistas al año. 10 millones de esos turistas dicen que vienen a España por el deporte y como eso hay muchas posibilidades que el deporte se ha puesto a explorar, está descubriendo y son terrenos que está conquistando y que tienen mucho recorrido. A usted o a ti, Miguel, te pasa un poco como al presidente del gobierno, ¿no? Tú que eres el presidente un poco del deporte, no, sí, te voy a explicar por qué. Sí. Es un poco el presidente del deporte, ¿no? Es decir, aunque el rango de presidente sea el del ministro de Cultura y Deporte, sí, pero al final es el secretario de Estado o el presidente del Consejo. La percepción generalizada no corresponde para nada con la realidad que estás contando, ¿no? La percepción es que te has dedicado 4 años a arreglar los problemas del fútbol. Bueno, pues yo no creo que sea la percepción generalizada, desde luego no entre los presidentes de las federaciones con los que estoy habitualmente. Se ha constituido una asociación de deporte que aglutina a todas las federaciones. Cuando llegué, desgraciadamente, después de los años que mayor presupuesto ha tenido el Consejo Superior de Deportes, más de la mitad de las federaciones tuvimos que crear un plan para ellas, un plan para que hicieran planes de viabilidad, porque estaban en situación prácticamente de quiebra, de disolución, por la diferencia entre ingresos y gastos y la incapacidad de acometer sus deudas a corto plazo. Puede que los medios de comunicación, como ocurre, siempre hayan dado más ecos a lo que ha tenido que ver con el fútbol. También es verdad que el fútbol es el deporte con mayor impacto en nuestro país, también con el mayor impacto económico y que tenía un problema gravísimo. El fútbol español debía más de 4.000 millones de euros. Los expertos, ahí de Lieban, a los que publican informes, afirmaban reiteradamente, y ahí están las hemerotecas, que era imposible reconducir esa burbuja. Hay que ver lo que ha pasado estos 4 años con el fútbol. Seguramente son unos resultados tan espectaculares que pueden llevar a oscurecer, para quien no sea un seguidor muy atento, lo que pasa en otros deportes, pero para nada hay esa percepción. Hemos conseguido que el deporte femenino crezca de una manera muy notable. Hemos conseguido que en una entrevista como la que estamos haciendo llevemos ya igual 10 minutos hablando y aún no hayamos hablado de dopaje, porque cuando llegué aquí todas las entrevistas de la primera a la última pregunta eran hablar de dopaje, y ese es un tema que ya no tiene apenas espacio en la agenda de deporte de nuestro país, porque es un tema superado. Estamos volviendo a ver cómo llegan patrocinios, maneras de gestión distintas. Yo creo que se han hecho muchas cosas. Ahora bien, el fútbol, desde luego que era no solo asignatura pendiente, sino una asignatura muy urgente para cualquier gobierno, para cualquier administración, porque estaba al borde del colapso. Y la hemos puesto orden, yo reconozco que incluso mucho más allá de lo que yo preveía que se podía hacer. Me parece que el fútbol español de la temporada 15-16 es imposible pensar casi que sea el mismo de la temporada 11-12, que es en la que yo llegué al Consejo. Hombre, hablar de Lapidas no, pero hablar de delegados, si alguien tuviera que decir, ¿cuáles son las 3 cosas que ha hecho bien el secretario de Estado para el deporte o el presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Pues pondríamos un orden que además es bastante unánime por parte de los que enjuiciamos la labor tuya, ¿no, Miguel? El primero es que has reducido la deuda del fútbol, volvemos al fútbol. El segundo es que has hecho un decreto ley sobre el fútbol, volvemos al fútbol. Y el tercero es la lucha por la integridad y la transparencia de datos, que a mí me parece sumamente importante, porque lo que se abre es al ciudadano la posibilidad de conocer. ¿Coincides en que esos son tus 3 logros más importantes? Yo el tercero no lo fijaría en un fin en sí mismo. Yo creo que la transparencia es un requisito. O sea, es un requisito de la buena gobernanza, es un requisito de los valores más básicos de una sociedad, que son los valores democráticos. Y si no se tienen no se comparten en el mundo del deporte ese tipo, que no solo son la transparencia, también tiene que ver, por supuesto, por ejemplo, con la igualdad, con el papel de la mujer en el deporte, que ha sido igual de prioridad que lo que tiene que ver con la transparencia, que ha sido el darle visibilidad, que se reconozcan esos méritos. Yo lo vería
con un criterio un poquito quizá más amplio, ¿no? Esa última perspectiva, ¿no? Me parece que no es un fin en sí mismo, sino que todo eso es necesario e imprescindible, pero que el fin es unos valores que son los valores irrenunciables, que son los valores que el mundo del deporte tiene que compartir, los que son los valores de la sociedad en la que vive. De todas maneras, en el asunto de la transparencia, me parece que hemos hecho, o que habéis hecho un buen intento, pero que la gente es oscurantista por naturaleza, ¿no? Es decir, hay algunas páginas web, y es obligatorio, mientras tengan subvención por parte del Consejo Superior de Deportes, es decir, demostrar esos datos, y se ocultan en sexta o séptima posición dentro de la página web, ¿no? ¿Hay alguna manera de sacar realmente la verdad del deporte español, que conozcamos qué sucede en cada una de las federaciones y que la gente no se ampare en ese secreto? Seguramente se puede avanzar más, yo ya estoy convencido de eso y te coincido contigo, que el recorrido de este trabajo en absoluto está finalizado y aún tiene mucho margen de mejora, pero hay cosas que son incontestables. En el Consejo Superior de Deportes, desde el año 1990, tenemos todos los años las auditorías de los equipos de fútbol de primera y segunda división, y aquí estaban guardadas en un cajón. Ahora cualquiera tiene acceso a ellas, y además nos hemos comprometido todos los años, y lo estamos haciendo, a publicar un informe con esos datos para que la opinión pública nos pueda exigir a nosotros. A mí me parece que esa es una perspectiva que no siempre se pone en valor suficiente. El primero que tiene que ser transparente y al primero al que se le tienen que poder exigir responsabilidades es al propio Gobierno, al propio Consejo Superior de Deportes. Nosotros estamos haciendo, creo que un ejercicio de poner a disposición de la opinión pública todos los datos que tenemos, porque es la manera de que nos controlen. ¿Cómo se llegó a deber 4.100 millones de euros en el fútbol profesional? Pues sumando 1 millón, 2, 3, 4, hasta llegar a 4.100. Pero nadie en el camino se dio cuenta de eso. Si cada año el Consejo, como hacemos ahora, hubiera publicado las cuentas del fútbol, a los respectivos gobiernos en el camino se les hubiera demandado ¿qué está haciendo usted con esto? En el ámbito de las federaciones, pues les estamos ayudando. Cualquier cambio es complicado, es difícil. Hay que tener en cuenta que hay más de 60 federaciones, no todas son la Federación de Fútbol, la Federación de Baloncesto, la de Tenis, federaciones con muchos recursos, y para bastantes de ellas esto es relativamente complicado. Por eso ese proceso de unión entre ellas nos parece tan relevante, porque van a poder disponer de servicios comunes, van a poder también por eso disponer de servicios mejores. La unión es precisa, y de esa unidad van a venir muchos beneficios para el deporte, y se podrá seguir avanzando, pero creo que ha habido un cambio, lo mismo digo, radical entre cuál era la realidad del conocimiento que se podía tener sobre, en fin, la gobernanza y las finanzas de las federaciones en el año 2012 y cuál es la actualidad. No obstante, no hay que acomodarse. Entraríamos en mil discusiones, ¿no? Porque es decir, una cosa es saber lo que gana un presidente de una federación y otra cosa es saber en qué se gasta con su tarjeta de crédito ese presidente de la federación, ¿no? Es decir, que a eso no llegamos cuando ese es un dato tan público como es el sueldo del presidente, ¿no? Pero, por ejemplo, a propósito de este tema de conflictos con federaciones, tengo dos preguntas muy concretas. La primera, he mirado archivo y no he encontrado demasiados datos, pero creo que eres la primera persona que ha inhabilitado o que ha propuesto inhabilitar a 3 presidentes de federación, concretamente al presidente de caza, al de tiro con arco y al de tenis. ¿Te has visto ahí en la necesidad de actuar con una contundencia fuerte para solventar esos problemas? Bueno, yo creo que ha habido más casos durante mi mandato y algunos que estaban iniciados antes de que yo llegara. Por ejemplo, en la Federación de creo que es Aeronáutica, que tenía un expediente ya por algunos conflictos electorales, y las decisiones las ha tomado el Tribunal Administrativo del Deporte. Nosotros lo que hacemos, y que es nuestra obligación, es cuando tenemos conocimiento de alguna irregularidad, pedimos informe al abogado del Estado y él nos dice esto hay que mandarlo a la Fiscalía, esto hay que mandarlo al Tribunal de Cuentas, esto hay que mandarlo a la Agencia Tributaria, esto hay que mandarlo al Tribunal Administrativo del Deporte, y hacemos lo que la abogacía del Estado nos indica. En las ocasiones en las que ha precisado que esa información se tenía que remitir al Tribunal Administrativo del Deporte, lo hemos mandado. Solo en un caso, al pedir esa apertura de expediente, pedimos la inhabilitación del presidente, que fue en el caso de tenis, porque estimábamos que concurrían ya tantos elementos de la suficiente gravedad como para que esa medida fuera absolutamente imprescindible, y creo que el tiempo además ha demostrado que fue una decisión completamente acertada. En otros casos,
con equipos de fútbol, nunca había ocurrido, de primera división, con el Osasuna, que allí estaba entonces, pues lo hemos mandado a la Fiscalía cuando hemos encontrado en la auditoría elementos que tienen que ver con malas praxis. No es el único caso de equipos de primera división en el que hemos mandado. Ya, pero no volvamos al fútbol, no vamos al fútbol porque... No, lo que le pongo de ejemplo es de que cuando hemos observado una irregularidad, nuestra obligación es esa, no ponerse de perfil, sino exigir la depuración de responsabilidades. Y yo no tengo contados los presidentes de federaciones que han ido al TAD, puede haber sido incluso alguno más. Me gustaría destacar que es una muy pequeña proporción dentro del total de los presidentes de las federaciones, y que muchas de esas cuestiones, si no han ocurrido en años anteriores, es porque quien tenía la obligación de llevar a cabo esa vigilancia quizá no fue lo suficientemente diligente. Bien, hay una duda permanente sobre muchos presidentes de federaciones, sobre su gestión, es decir, y una de las cosas que más hemos aprendido aquí en Grada 1, en estos 12 meses, 13 meses que llevamos, es justamente cuando hablamos de los deportistas, no hay ni uno solo que hable bien de su federación. Ni uno solo. O sea, los deportistas, es decir, claro, naturalmente no lo dicen, naturalmente, a ti qué te van a decir, pero bueno, públicamente, públicamente no lo dicen. No. Es más, la frase que acabamos como denominador común es: lo peor que tiene el deporte español son las federaciones, ¿no? Por el sistema tan arcaico y tan rudimentario de funcionamiento, ¿no? Yo no lo comparto en absoluto, esa afirmación. Bien, me ha tocado ser presidente del Consejo Superior de Deportes de 2012, con la peor crisis económica en muchas décadas de nuestro país, y he visto hacer un esfuerzo muy importante a presidentes de federaciones, a sus juntas directivas, a sus clubes, a sus federaciones territoriales, y me parece muy injusta esa afirmación. Y además tengo derecho a decirlo, porque cuando he encontrado una irregularidad, me lo señalabas en la pregunta anterior, no he tenido la más mínima condescendencia al pan y al vino, pero me parece injusta esa generalización. Estaba ayer, por ejemplo, aquí el presidente de la Federación Española de Ciclismo, una federación con problemas económicos a lo largo de estos años extraordinarios, que le ha causado tantas dificultades el sacarla adelante, que le he visto tantos malos ratos que ha tenido que pasar, tanto trabajo, tanto esfuerzo, de hacer una acusación de esa naturaleza tan generalizada. Yo no la comparto. Creo que, en primer lugar, los problemas que puedan tener las federaciones españolas de gobernanza o que hayan podido tener no son distintos de los que podría haber en cualquier otro sector de nuestra sociedad, de lo que podría haber en la política, de lo que podría haber en los medios de comunicación, de lo que podría haber en cualquier esfera de la vida social. Y han hecho el mismo trabajo, y había casos de mala gestión, como los había en la política, como los había en cualquier, insisto, otro sector de nuestra vida social, porque el deporte forma parte de esa vida social. Y ahora mismo me parece que su nivel de gobernanza es aceptable, y que además existe la convicción, a mí es lo que más satisfacción me da, que las resistencias que pudo haber inicialmente han sido vencidas, y la gente ha entendido que a quien más le interesa tener los mejores estándares de transparencia y gobernanza es a las propias federaciones. No ha tenido los suficientes datos, o no se ha atrevido a inhabilitar a la Federación Española de Fútbol. O una cuarta hipótesis es que no he tenido la causa que hubiera llevado a tomar esa decisión, que es la realidad. O sea, aquí no es porque ni yo tengo ningún interés en inhabilitar ni a la Federación de Fútbol ni a nadie, simplemente si aparecen hechos para los que la respuesta que prevé el ordenamiento jurídico es esa, se adopta, y si no, no. Y en el caso de fútbol no se ha dado esa situación. ¿Está usted convencido que los presidentes son gente limpia? Pues totalmente. Vamos, no es un problema de convicción, es un problema también, decíamos lo mismo, de principios democráticos. Yo creo que cualquiera, usted, yo, tiene derecho a lo que se llama la presunción de inocencia, que es no presuponer una culpabilidad, ni siquiera permitirse el hacer el más mínimo comentario que atente al derecho al honor que tiene cualquiera, si uno no tiene elementos de juicio. Entonces, el punto de partida que concedo y que pido para mí y concedo a los 47 millones de españoles es ese. Cuando tengo algún elemento de juicio que conduce a una conclusión distinta, pues adopto las medidas oportunas. ¿Cuántas veces le ha felicitado Montoro en estos 4 años? No, creo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho un gran trabajo. Es una persona
extraordinariamente No le pregunto lo que opina de ellos. Hablo de usted. Creo que el que se merece la felicitación es él. No, hombre, usted le ha dado a este ministerio algo que no le había dado nadie hasta ahora, que es le han devuelto el dinero que le debía. Es un gran trabajo la agencia tributaria también, y que en todo este proceso de recuperación y de disminución de la deuda, al César lo que es del César, y creo que la agencia tributaria ha tenido también un papel muy destacado. ¿Le ha quitado el protagonismo Tebas? ¿Ha asumido el protagonismo Tebas de este arreglo del fútbol? Yo creo que no es que haya asumido el protagonismo, es que ha tenido un papel muy protagonista y muy principal, y sin su implicación y su determinación, estoy seguro de que no se hubieran conseguido las cosas que se han alcanzado. ¿Usted va a dejar esto o va a seguir ya no en función de quién gane, sino de su interés personal? Primero está en función de quién gane. A mí me gustaría seguir por muchas razones, porque creo que tengo proyectos importantes que me gustaría llevar a cabo, que estos años hemos hecho las cosas que eran precisas en estos años, pero creo que se pueden hacer otras muchas cosas, y mi proyecto continúa, tengo ilusión. Me gustaría, ahora creo que ya es el momento de no solo reformar un aspecto tan central como era el del deporte profesional y los derechos de televisión, sino otras estructuras del deporte que puedan acompañar a esas medidas de las que antes hablábamos que estamos llevando a cabo. Pero bueno, depende de unas elecciones y luego también dependerá de otros factores. Pero yo tengo ilusión, tengo ganas, estoy contento con este trabajo, muy satisfecho del equipo que tengo, de los resultados que estamos obteniendo, pero bueno, esa es una valoración que hay que hacer después de las elecciones, en primer lugar presuponiendo que gane, como espero, el Partido Popular, y en segundo lugar, bueno, pues llegado ese momento ya, si me lo ofrecen, pues lo pensaré. ¿Sería usted un buen presidente o serías tú un buen presidente de la Federación Española de Fútbol? Pues no creo, porque para estar en un sitio primero tienes que tener ilusión, que te guste, conocerlo. Yo creo que puedo ser secretario de Estado para el deporte porque me he dedicado a esto, pero yo no creo que hubiera podido ser secretario de Estado de Energía o no pudiera ser secretario de Estado de Interior, porque yo de eso no sé. Yo no sé cómo se dirige una federación. He oído y he leído en algún medio de comunicación que especula sobre mi eventual candidatura. Quiero recordar que hay una ley de incompatibilidades, que creo que es una magnífica ley, que me prohíbe durante 2 años, desde que deje del Consejo Superior de Deportes, tener ningún tipo de vinculación con aquellas entidades que hayan estado sometidas a decisiones que yo haya adoptado aquí. Y por supuesto, entre esas entidades está la Real Federación Española de Fútbol. Eso no afecta al ámbito privado, ¿no? No lo entiendo. Una empresa privada. Si yo he tomado decisiones que afecten a una empresa privada, también es... Por ejemplo, en los temas de los repartos de derechos audiovisuales está la compañía Movistar Plus, o en este caso era Plus, o puede estar Media Pro. O sea, usted no podría ser contratado por ninguna de estas dos empresas. Yo creo que si yo he tomado una decisión, tendría que pensar a ver qué decisión he tomado yo sobre Movistar. No recuerdo haber tomado ninguna decisión sobre Movistar o sobre... Bueno, usted ha sido el juez de la paz, al final, el que consiguió en agosto del 2012 que esos señores se pusieran de acuerdo. Son dos cosas distintas, ¿no? Lo que quiere la ley de incompatibilidades es que una persona que ha tenido la oportunidad de tomar una decisión relevante, es decir, yo soy el que decido si la subvención es de 10 o es de 20, si primo un programa o primo otro programa, lo que son mis decisiones. Si una persona me ha pedido consejo, ha venido a mi despacho a preguntarme algo o tal, pero no lo sé, en este caso se ha aprobado un Real Decreto Ley, pues, y también hay que ver qué función vas a hacer. Si no, al final podrías decir, oye, no puedo trabajar en la universidad, que es mi puesto de trabajo, porque aquí llevamos el deporte universitario. Bueno, esto se ve con un cierto sentido de la realidad y de la proporción, el sentido común, ¿no? Entonces me dices, oye, ¿puedes ser presidente de la federación? Pues te lo digo radicalmente, no. ¿Podría, si trabajo en un despacho de abogados y Movistar encarga un dictamen sobre venta de series de televisión, trabajar para ellos? Pero vamos, no creo que se vaya a dar el caso tampoco, ¿eh? No, lo digo solo como hipótesis de que la ley de incompatibilidades es una ley muy dura en nuestro país y creo que además es una ley adecuada. Lo he dicho siempre y creo que en el caso del Consejo Superior de Deportes, que somos un organismo, una parte importante de su trabajo consiste en dar subvenciones, incluso debería ser más tiempo el de esa prohibición. Pero vamos, no tengo ningún interés y jamás me plantearé en mi vida, estoy seguro, ser presidente de la Federación de Fútbol o tener ningún cargo en la Federación de Fútbol. Bien,
Supongo que tiene una pequeña frustración, supongo por el desconocimiento todavía si va a seguir siendo presidente y perderse unos Juegos Olímpicos como los de Río, ¿no? Porque usted llega de golpe y porrazo a unos Juegos que son los de Londres, llevaba 5 meses en el cargo, sí. Y se puede perder los Juegos de Río. Es un poco frustración, ¿no? Después de todo el trabajo durante... Bueno, pero yo me frustro por muy pocas cosas, si no estoy seguro de que los voy a seguir, los Juegos, con toda la pasión, con todo el cariño, porque conoceré a esos deportistas de una manera muy especial, como no los he conocido en ningunos Juegos Olímpicos, y no me los pienso perder y los veré desde el primer minuto hasta el último. Y no creo que la manera de disfrutarlos y de alegrarme de los éxitos de nuestros deportistas vaya a depender mucho de que esté en el Consejo, ¿no? Sí tengo noticias, y además estas vienen de los propios deportistas, de que usted ha sido un poco el padre, ¿no? Ha sido muy paternalista en el trato con ellos, especialmente con los deportistas que apuntan, no con los que ya han sobresalido, ¿no? Sino con los pequeños. ¿Se siente usted un poco el padre de algunos deportistas? El padre, entiéndase. Sí, ya, te entiendo bien. No, bueno, oye, han sido años duros, años difíciles y años especialmente difíciles también, como no, para los deportistas y hemos visto muchos casos de necesidad y de cosas que no estaban bien, que eran un poco injustas, ¿no? Gente que muy joven se le había pedido, oye, vente aquí a un centro de alto rendimiento, dedica tu vida a esto, y de repente, pues en un determinado momento, consideraban que no contaban con los medios para poder continuar ese trayecto, ese sueño. En la medida en que hemos sido capaces aquí, pues hemos estado abiertos. Cada uno que me ha querido ver ha podido estar conmigo en mi despacho, que me ha querido plantear alguna sugerencia, alguna queja, alguna reclamación, alguna petición, la ha podido trasladar, y en la medida en la que he sido capaz, pues he procurado satisfacer sus demandas. No le oculto que si esa es la percepción que tienen, pues me alegra, porque creo que se lo merecen. Y creo que es parte también de la obligación de quien esté en este despacho, el intentar darle soporte a todos esos chicos y chicas que tenemos ahí trabajando. Bueno, de hecho ha sido usted un broker de publicidad. Yo en broma sí que muchas veces digo que he tenido más reuniones con empresas que reuniones que iban sobre deporte, pero bueno. Vamos, la publicidad del bádminton la ha conseguido usted, la publicidad del balonmano la ha conseguido usted. Lo que creo es que lo difícil que era atravesar esta crisis económica se ha conseguido, lo decía antes, por el esfuerzo del mundo del deporte, que ha vencido a la crisis. Me alegro, porque cuando estábamos en 2012 hubo muchos agoreros. En septiembre de 2012 me acuerdo que aquí dimos una rueda de prensa anunciando unas restricciones presupuestarias enormes y salía gente, bueno, esto es el final, se rompe la cadena, y hoy esa gente también está diciendo que se ha ganado la crisis, que se ha vencido a la crisis, que el deporte ha vencido a la crisis. El mérito es de ellos y el mérito es de un país con mucha gente maravillosa, también con empresas maravillosas, que cuando se les ha pedido que echen una mano, pues han hecho sus mejores esfuerzos para darle soporte a los deportistas. No le he preguntado por su relación con el presidente del Comité Olímpico Español, porque no es una cosa que me preocupe demasiado, pero sí me preocupan unas palabras que dijo Alejandro Blanco, ¿no? Dijo que la crisis de lo que hemos pasado estos 4 años no la vamos a notar en Río y sí la notaremos en Tokio 2020. Bueno, pues eso... ha ido cambiando ese discurso. El otro día yo ya me alegré de también leerle a él que el deporte español había ganado la crisis, ya había vencido la crisis, ya había superado la crisis, y ese dato es un dato objetivo. Podemos comparar, y aquí tenemos estudios y los hemos hecho públicos en ese afán de transparencia. Yo los pongo también a su disposición, de cuáles han sido nuestros resultados, no solo en campeonatos absolutos, sino en campeonatos junior, y compararlos con los de ciclos anteriores. Quienes son hoy juniors serán quienes en Tokio estén en condiciones de aspirar a participar en esos Juegos Olímpicos, y nuestros resultados en estos campeonatos juniors son incluso mejores que los de los ciclos olímpicos inmediatamente anteriores. Entonces es una evidencia, no es una cuestión de opiniones, sino que es una cuestión de datos. Cuando usted oye a un dirigente tan cercano a usted, como Javier Tebas, decir que voy a hacer todo lo posible por cambiar al presidente de la Federación Española de Fútbol y presentar un candidato óptimo, ¿no se siente un poco escandalizado? Bueno, yo procuro ser el primero cercano a todos. Esta ha sido la casa de quien ha querido, y creo que la mayoría, un porcentaje cercano al 100% de los dirigentes del deporte español la consideran así y la han sentido así, y así me lo trasladan. Insisto, porque es nuestro papel acompañar desde el gobierno, desde la administración, a todas estas iniciativas y entidades privadas que son las que dan cobijo al deporte español. Y en lo segundo, yo sé cuáles son mis competencias,
dónde están mis intereses legítimos y ahí es a donde me dedico a trabajar. ¿Sería usted tan amable de contestarme la pregunta, por favor? Y le dejo a los demás que tengan los suyos. A mí me parece normal que un estamento del fútbol participe legítimamente en las elecciones que se llevan a cabo dentro del fútbol, pero no es mi guerra ni es mi problema. No le veo nada curioso a que uno de los estamentos, unos son los clubs, otros son los jugadores, otros el fútbol profesional, pues en unas elecciones democráticas tenga su propio proyecto y tenga su propia candidatura, y lo hemos visto en el pasado, en las elecciones que ha habido en la Federación de Fútbol. En ocasiones el fútbol profesional ha tenido un candidato y a mí no me parece que eso le haya escandalizado a nadie. Es su decisión, es su punto de vista y lo que tiene que hacer es ir a las urnas, confrontar proyectos y ganará el que elija el fútbol español. A mí no me escandaliza que haya pluralidad, no sé dónde está el escándalo en un estamento del fútbol. Si fuera alguien del balonmano que dijera voy a cambiar el presidente del fútbol, pues sí me parecería extrañeza. Hombre, pero que una entidad que aglutina a los 40 equipos de los 42 del fútbol profesional no esté contenta y diga que quiere un cambio dentro de otra entidad, pues me parece legítimo. De la misma manera que el presidente Villar pues ha podido tener candidatos a las elecciones de la Liga. No me parece tan... Hombre, se lo digo porque a usted no le sentaría demasiado bien que Alejandro Branco dijera, por ejemplo, que está buscando un candidato para proponerle al gobierno para ser secretario de Estado porque no le gusta cómo actúa Miguel Cardenal, ¿no? No entendería el paralelismo, no creo que sea lo mismo. Estamos hablando de que la Liga de Fútbol Profesional es parte de la Federación. Y el Comité Olímpico y el Consejo Superior es el deporte en general. Es el deporte en general, pero no es una parte del Consejo Superior de Deportes. Yo, Brotons, lo dejamos a que los que vean la entrevista juzguen, pero me parece que no tiene absolutamente nada que ver mezclar una cosa con la otra. Estamos hablando de un estamento que concurre a esas elecciones, que agrupa un número de votos, igual que si un presidente de una territorial dijera, como alguno ha insinuado ya, que se quiere presentar. Pues a mí no me escandaliza, me parece precisamente lo más normal, y no creo que tenga nada que ver con que el presidente del Comité Olímpico diga que el presidente del Consejo Superior de Deportes tiene que ser AOB o viceversa. O que tiene que ser la misma persona, que ya es un debate que se planteó en un momento dado, que debía ser la misma persona, ¿no? Hemos pasado la frontera de los enfrentamientos de cargos a los enfrentamientos personales. Yo no tengo ningún enfrentamiento personal con nadie y nadie va a poder indicar ni una sola actitud mía, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, que tenga un fundamento personal. Esa es mi respuesta porque es la única que puedo dar, la que se refiere a mí. Si hay otras personas que tienen otro punto de vista respecto de sus actitudes, que la digan. Pero aquí no buscamos ni enfrentamientos ni los dejamos de buscar. Aquí tenemos proyectos, aquí queremos mejorar las cosas, aquí detectamos dónde podemos buscar más puntos fuertes, qué puntos débiles debemos corregir y buscamos que la gente se sume y el que quiere se sume y el que no quiera pues no podemos obligarle y si alguien bueno, pues tiene otro punto de vista distinto hay que respetarlo porque es legítimo. Vivimos una sociedad afortunadamente, afortunadamente hay que repetirlo muchas veces, libre, plural y donde a mí nunca me ha molestado que nadie defienda sus ideas y que sus ideas sean distintas a las mías. Si lo hace por los cauces ordinarios del debate, es enriquecedor. Lo que más me puede disgustar es cuando se busca un pensamiento único o cuando se pretende eliminar a lo que podría ser la disidencia o la alternativa, ¿no? Es bueno que haya enriquecedor. Mire, a mí me gusta, por ejemplo, que la gente que trabaja conmigo tenga la libertad de poder decirme las cosas en las que no está de acuerdo, que lo hacen con frecuencia y con una frecuencia mucho más alta de lo que me gustaría, tienen razón. Es un lenguaje muy litúrgico el suyo, es como, da usted mucha doctrina, Miguel. Y yo no sé por qué pasaba a llamarte de usted. Igual porque lo he usado yo. No, bueno, yo tengo iba a decir un defecto, y no es un defecto, es mi manera de ser. Yo soy profesor, y los profesores pues tenemos la... seguramente costumbre, porque me he dedicado muchas horas de mi vida y me dedicaré muchas más que me quedan todavía a intentar explicar las cosas y quizá te lleva a incurrir en algún exceso. Hay una cosa que espero que no te sorprenda esta pregunta. ¿Cuánto tiempo le has quitado a tu hijo y a tu mujer con este cargo? Pues tengo bastante pudor para hablar de mi vida privada y bastantes resistencias para victimizarme. Tengo el trabajo más bonito de España. Si encima me quejo y digo que tal,
Entonces, bueno, pues, creo que la respuesta justa a esa pregunta es decir, soy un afortunado, nunca volveré a tener un trabajo tan bonito como este, un privilegiado, y a veces no soy capaz de organizarme para también cumplir con otras obligaciones que tengo, porque al final eso no deja de ser también una aventura compartida en la que tienes derecho a esperar de la otra parte, pues eso es culpa mía, pero no del puesto de trabajo. ¿Has podido comprobar aquí que el poder corrompe? Si dijera que sí, significaría que me he corrompido, ¿no? No, en tu caso, pero vamos, No, tú tienes un poder. Sí, o sea, el poder hay que tenerle respeto y mirarlo con tranquilidad y con distancia, porque te pone en una situación muy privilegiada en la que tienes que siempre mirarlo. Yo creo que la palabra es esa, con respeto, ¿no? Es decir, esto no es mío, esto tiene un fin, esto te lo dan las leyes, estas capacidades y estos poderes para servir al interés general, y es bueno recordarlo eso muchas veces. Dos preguntas finales. La primera es, ¿Podemos elogia la labor de Javier Tebas en el Senado? Si nos hemos vuelto locos. Bueno, eso hay que preguntárselo a Podemos. Usted no votaría nunca a Podemos, ¿no? No votaría nunca a Podemos. No, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Mira, estos años que estaba en el Consejo Superior de Deportes, cada miércoles, en un edificio que hay aquí al lado, en Moncloa, se celebra la comisión de subsecretarios. Y no solo he podido ver lo que pasa en el deporte, sino lo que pasa en todo el país, en todas las áreas de gobierno. Y he constatado cómo nuestro país ha estado al borde del abismo, pero al borde a veces que te parecía que estabas cayendo ya. Me da mucha pena y creo que hay que tener mucha prevención a volver a esa situación, porque he visto el dolor que ha causado y que sigue causando todavía. He visto también despidos en el ámbito del deporte, en el ámbito de las federaciones, bajadas de sueldo, bueno, problemas sociales importantes, personas que perdían sus recursos. Afortunadamente estamos saliendo de esa situación y creo que hemos minimizado el impacto de la crisis, pero la crisis ha causado mucho dolor en la sociedad española y ese dolor, en una parte importante, todavía continúa. Volver a las políticas o no hacer las políticas, no continuar con las políticas que nos han sacado de esa situación y que han evitado que ese dolor se incrementara y que ese dolor permaneciera. Yo cuando llegué aquí el déficit del Estado era del 10%. Había una crisis de recaudación extraordinaria, se destruían miles de puestos de trabajo cada día. Ahora crecemos al 3,5%, casi al 4%. Ahora se crean 400.000 puestos de trabajo en un semestre. Bueno, pues esto es lo que quiero que continúe. No votaría nunca a Podemos, votaría al Partido Popular, que es el que ha hecho las políticas que han permitido dar la vuelta a esta situación. Tiene usted suerte, esta entrevista saldrá antes del 20 de diciembre, con lo cual le sirve como campaña electoral. Le he dicho dos y esta es la última, de verdad. Usted es vasco. Por lo tanto tiene una sensibilidad especial, porque pertenece a un territorio dentro del Estado español que tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Tiene usted la solución al problema catalán? Sí, yo creo que está bastante clara, ¿no? Lo que hay que hacer es respetar la convivencia, respetar las leyes y crear un marco adecuado, ¿no? El gobierno de Cataluña se ha empeñado en intentar evitar la solución a ese problema y está, creo que, agotando ya el final de su crédito, lo que abrirá un periodo en el que estoy convencido de que las cosas cambiarán para bien. Pues muchas gracias, muy amable.